What? Aquí vamos de regreso. Que Algoritmo Chan nos agarre y nos ponga hasta arriba de las recomendaciones. Perdón, ok. Encontramos las señales encontradas del mercado, lo cual es sin duda alguna. No es asesoría financiera. Oh yeah. Empezando con el disclaimer al principio del video, por fin. Así que no se claven. Es lo que estamos viendo nosotros del mercado. Chéquense. Hay un buen de noticias que se encuentran entre sí. Y eso es una señal de acumulación. Pero falta saber de qué. Además de Bitcoin, obviamente. Entonces, primero que nada, la Fed sube 75 puntos base. Noticia que todos sabemos. A la tasa de interés. Entonces, obliga al Banco de México a hacer lo mismo. En el video anterior o videos anteriores ya hablamos de qué pasa cuando la tasa de interés sube o baja. Como empleos o inversiones o innovaciones van y vienen según la tasa de interés. Entonces quieren alentar más la economía para tratar de combatir la inflación. Pero con todo lo demás que está pasando, pues lo veo muy difícil, la verdad. Luego de eso, no sabemos a ciencia cierta, porque no lo quieren informar los gringos, si está Estados Unidos en recesión o no. Decir que Estados Unidos está en recesión es como decir que todo el mundo está en recesión. Porque además Alemania también no se sabe si va en, o sea, pareciera, pero no sabemos. Cualquier cosa puede pasar. Entonces, aquí por ejemplo, el país, Estados Unidos entra en recesión técnica tras la contracción de su economía por segundo trimestre. Entonces, hay una onda con definir la recesión. Esta definición que tengo aquí es como la más acertada y de libros de texto más usados para todas estas ondas financieras. Entonces, el desempleo no ha bajado, no ha aumentado en Estados Unidos. El consumo sí bajó en la semana por la pérdida de confianza esa que hubo. Ok, va, lo compro. Pero no me parece más importante el desempleo. Cartera vencida todavía no hay tanta. Disminución del PIB, pues bueno, ya hubo, ¿no? Y aumento de inventarios aún no suceden. De hecho, están faltando cosas. Entonces, está Estados Unidos y por lo tanto arrastrando al mundo con él en recesión. Está difícil ahora sí está como más difícil de decirlo. Y vean, todo el mundo trata de decir que no. Y mientras más quiere alguien decir que no, es que sí. No hay duda alguna. Siempre que alguien trata de decir, no estamos mal. No está pasando nada. Es que sí. Es que sí estamos mal y algo está pasando. Entonces, más eufemismos suceden al respecto. Lo cual me inclina a pensar que debería de estar Estados Unidos en recesión y por lo tanto próximamente México. Aunque podríamos decir que México ya lleva un rato así. Entonces al caer los demás grandotes pareciera que México está bien, pues estable. Pero no puede ser que todo momento sea así cuando todo lo demás alrededor está en esa espiral de caos. Está el conflicto en Europa con el gas. La onda de que Alemania puede ser que no crezca. Rusia y Ucrania que no paran. China quiere tomar. China y Nancy Pelosi
En Taiwán se pone más tenso todavía y además ese estrecho de Lacan, creo que se llaman, es algo de lo que ahora se está volviendo también un tema tenso entre Estados Unidos y China. Uh, y el hecho de que Japón tiene que comprar su petróleo de China lo hace también un poco más tenso. Entonces, la tensión que viene de... claro, por supuesto. Y el estrecho ese que sale del Golfo Pérsico hace que también la relación entre Estados Unidos y China sea tensa. Y China al parecer sí está creciendo. No sabemos qué pasará con Rusia. Es todo eso llega a la siguiente, lleva a la siguiente situación. El peso mexicano lleva un buen rato estable, oscilando así entre 20 pesos, arriba, abajo de 20 pesos, súper normal, lo cual lo hace una moneda muy cómoda, lo sabré yo, es innegable que su estabilidad te deja hacer dollar cost average abajo del dólar de manera muy cómoda, incluso a veces en ganancia de ganancia, pero eso no puede ser siempre del todo bueno. En donde México está ganando, en donde el peso mexicano está ganando, México como tal debe de estar perdiendo. Recuerden que por lo general cuando el peso sube, la bolsa baja, y cuando la bolsa mexicana, y cuando el peso baja, la bolsa sube. Eso quiere decir que un peso no tan caro es más fácil, hace más fácil comerciar con a la economía interna de México. ¿Ok? Entonces, chéquense. ¿Por qué está tan fuerte, entre comillas, el peso? Primero que nada, el peso... vamos a quitar primero la opción del gobierno. No es por el gobierno. Ese no es. Punto, bye. El peso está sujeto al mercado de, pues, de divisas del mundo entero. Y por ser tan líquido, te permite hacer operaciones entre monedas, perdiendo la menor cantidad de valor posible. Aunque no lo crean. Las personas que vivimos en México sabemos que cambiar de pesos a dólares es un putazo de lana que te baja la transacción. Entonces, incluso te hace considerar hacer el cambio, ¿no? Pero en el mercado mundial el peso tiene funciones, o sea, la gente lo puede usar para hacer cosas. Por ejemplo, un dólar cost average a un precio muy, muy bajo. O pasar de dinero de un lado a otro, perder muchas cantidades así muy grandes, sin perder mucho valor. Entonces, ese es el mercado de divisas mantiene el peso estable. Luego, Banjico lo mantiene en su lugar con la tasa de interés, es más atractiva que la de Estados Unidos. Eso hace que ahorrar en México para gente de mucho dinero, para cantidades de dinero muy grandes, sea más atractivo que el mismo Estados Unidos. Más complejo sin duda alguna, sí, pero esa tasa de interés es atractiva. Entonces, mantiene dinero aquí adentro, lo cual mantiene el peso estable. Es como si alguien estuviera haciendo staking al peso. Huevo. Entonces, y además de todo, encima de todo esto, las remesas que llegan hacen que el dinero que sale
entre comillas, sea menor que el que entra, y hace que México tenga un flujo de dólares, interesante. Luego, es muy importante que, como todo en el mercado, esto es momentáneo, es parte del ciclo, y el ciclo ahora es raro por todo lo que está pasando. Entonces, la fortaleza es temporal. Estos monos de BBC están tratando de entender por qué el peso lleva tanto tiempo siendo estable. Entonces, dicen lo mismo, es la Reserva Federal, lo líquido del peso, es como las economías latinoamericanas siguen a la Fed, es primero que nadie más, pero lo más importante es esto. Esto es temporal, eso es seguro. No hay duda que es temporal. Y las razones son, pues, más que ver con el mercado interno de México y cómo la economía, lo político le afecta que con otra cosa. El peso está sobrevaluado, sin duda alguna. La salida de empresas de la bolsa y el manejo fiscal que parece bueno, pero en realidad inhibe el consumo, también me harían pensar eso al respecto. Y el conflicto en Ucrania. Eso hace que todo sea incierto todavía. Ok, estos monigotes de Radio Fórmula lo intentan también. Porque el peso es la envidia. Pero no. Una moneda así está en el ojo del huracán, igual que todas las demás. Entonces, chequen esto. Otra vez menciona las tasas de interés. Y hay una cosa importante al respecto. Cuando el peso tenga este tipo de fortaleza, hace que el consumidor se incline más por productos de fuera que del mismo México y debilita más aún la economía. Aunque el peso y manteniendo el peso a ese precio hace más difícil a la economía interna trabajar. Entonces, no es un dato que deba darnos 100% confianza, lo cual hace algo muy importante. La inversión que vayas a meter a la Bolsa Mexicana de Valores debe ser muy bien pensada. No les vaya a pasar como con Lala o Sanborns que está pasando ahorita mismo. Entonces, es el momento de decidir exactamente cuáles empresas que estén muy baratas comprar, pensando a muy, muy largo plazo y encomendando a Dios Padre Todopoderoso a la bolsa. Luego, obviamente hay desventajas de esto, como dicen estos animal político, no todas son buenas noticias. Primero describen otra vez el problema que acabamos de hablar, algunas ventajas, pero chequen esto. No, todos son buenas noticias. Guarda señala que con esta política económica pierde el país, pierden los productos nacionales, porque al abaratarse el dólar se va a los productos importados. Y los productos importados terminan expresando el producto nacional. ¿Eh? Eso es lo clave. No querría meterle dinero a Bimbo y que se deje de consumir Bimbo, ¿están de acuerdo? Aunque no tenga competencia, fue el ejemplo que se me ocurrió. Y por último, este tema. No hay duda alguna que Estados Unidos va a arrastrar a todos los demás. No tengan duda. Primero están en su guerra semántica de si es o no recesión, están con los eufemismos. Jerome Powell incluso dijo que no es su trabajo decir si hay, más bien si no hay. Y que van a ir reunión a reunión, creando más incertidumbre. Todo el mundo empieza a especular sobre cómo nos va a afectar la recesión gringa.
por ejemplo aquí. Entonces, es el momento de la cautela, de elegir bien tus empresas en la bolsa, de mantener muy, muy, muy disciplinadamente el DCA de Bitcoin. Y yo, yo creo que Katie Wood es una de las apuestas más sensatas en este momento de mercado bajista. Está tan abajo, ha recibido tantos ataques, se ha defendido tanto, ha cerrado ETFs, que no tiene más que ir para arriba. Además de que se empieza a antojar el por 3 bullish de Bitcoin en alguno de sus exchanges favoritos. No estoy muy seguro todavía, pero con estando tan abajo, sí es un buen momento para acumular y esperar que la guerra en Ucrania llegue a buen puerto pronto. Bueno, es todo por hoy. Suscríbanse, like, compartir, etcétera, etcétera. No manchen. Y nos vemos la próxima porque se está poniendo muy, muy, muy bueno el pinche mercado. Bye.